Merhaba, os voy a contar algo que quizá os sorprenda. En Turquía se habla castellano desde hace 500 años. No me refiero a turistas, lógicamente, sino a los judíos sefardíes que se instalaron allí. Pero dejadme que empiece desde el principio porque estoy segura que os va a gustar este tema. 1492 fue un año muy importante para la historia de España. Reinaban los reyes católicos Isabel y Fernando y entre otras muchas cosas, como por ejemplo la partida de Cristóbal Colón hacia las Indias, se ordenó la expulsión de todos los judíos que vivían en sus reinos, sin excepción, salvo una, que se convirtieran al cristianismo. Imaginad la situación de esos judíos que en 4 meses, que era el plazo que se les dio, debían tomar la decisión más crucial de sus vidas, convertirse a la fe cristiana y abandonar su fe y poder quedarse en su hogar. Recordemos que llevaban viviendo allí durante generaciones, por lo que sentían esa tierra tan suya como cualquier otro, o por el contrario, abandonar su casa, sus amigos, sus bienes, sus familiares y para siempre, porque no podían regresar so pena de muerte. El caso es que muchos, con verdadera fe o no, decidieron convertirse y quedarse, pero otros muchos tomaron la decisión de irse, con todo lo que esto implica, es decir, los gastos del viaje, mal vender sus bienes y aceptar precios muy bajos para poder marcharse, no recuperar los préstamos que les habían hecho a muchos cristianos e incluso ser asaltados durante la partida. Es difícil hablar de cifras, pero se estima que se marcharon entre unos 50.000 y 250.000 judíos. Y muchos de estos pusieron rumbo a Turquía, que fue uno de los lugares, por cierto, donde fueron mejor recibidos. De hecho, el sultán Beyazid II, que era el que estaba al mando en Turquía en aquella época, consideró que no había sido nada inteligente por parte de los reyes católicos expulsar a los judíos de España, porque eso había hecho que se empobreciera España y que por el contrario se enriqueciera Turquía. Estos judíos recién llegados prefirieron instalarse en ciudades como Estambul, Izmir, Bursa, Edirne o también Tesalónica. Y no solamente trajeron su cultura, sino que también trajeron su lengua, el judeo español o ladino, es decir, un castellano arcaico que todavía hablan unas 150.000 personas más o menos en todo el mundo. Gracias a que siempre vivieron en comunidades muy pequeñas y más o menos cerradas y no se mezclaron demasiado con los turcos, aunque no tuvieron ningún tipo de problema de convivencia con ellos, han podido traer hasta hoy en día todas estas costumbres arcaicas y, por supuesto, este idioma. En realidad, el uso del ladino se perdió a mediados del siglo XX en Turquía y solamente los ancianos hoy en día lo hablan como lengua materna. Por lo general, las nuevas generaciones lo aprenden como segunda lengua. Os voy a mostrar un documento en ladino y estoy segura de que no vais a tener ningún problema en entenderlo, a pesar de ser un castellano arcaico de hace más de 500 años, tener una mezcla de palabras hebreas y también algunos sonidos diferentes. Hace un tiempo se aprobó una ley para dar o devolver la nacionalidad española a todos aquellos judíos sefardíes, es decir, procedentes de España, porque ellos llamaban separad a España, que estén repartidos por el mundo. Les otorgaban la nacionalidad sin necesidad de que tuvieran que residir en España o que tuvieran que perder la suya propia. Se hacía como compensación más o menos justa de más de 500 años de destierro. Claro, el proceso para conseguirla no es que sea tan sencillo, porque tienes que demostrar tu condición de sefardí, es decir, tienes que demostrar que tus antepasados fueron expulsados de España hace unos 500 años. Y diréis vosotros, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues el apellido es una de las formas más comunes para hacerlo y hay algunos que están de suerte. Por ejemplo, más o menos de entre los 25.000 judíos sefardíes que siguen viviendo hoy en día en Turquía y que de hecho son turcos pero de religión judía, llevan el apellido de la ciudad que sus antepasados abandonaron.
Si os acordáis de mi explicación de los apellidos y cómo los adquirieron, entenderéis por qué estas personas eligieron esos nombres. Y si no os acordáis, dejo por aquí o por aquí en algún lugar el vídeo para que lo veáis. Pero no es suficiente con esto. También tienen que elaborar un árbol genealógico y demostrar su especial vinculación con España, por ejemplo, hablando ladino o con algún pariente que resida en España o, bueno, de otras muchas maneras. Hay un detalle que me hizo darme cuenta de la tremenda nostalgia que debieron de sentir todos esos judíos que fueron expulsados de España, y es que al irse de sus casas conservaron las llaves, pensando que en un futuro podrían regresar. Ciertas familias todavía siguen conservando estas llaves y se dice que es probable que todavía puedan llegar a abrir algunas de las puertas más antiguas de la ciudad de Toledo, en España. Pienso que aunque venga tarde y solamente sea algo simbólico y que también se necesite mucho tiempo para conseguir la nacionalidad, es un gesto de unión y reencuentro muy bonito. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Era necesario que se diera la nacionalidad a todos estos judíos sefardíes o poco importa ya? Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal si os ha gustado y queréis estar siempre informados de todos los vídeos que salen. Yo me despido, hasta el siguiente Hoşça kal.